No tengo forma de describir con exactitud lo que sentí esa mañana, pero recuerdo que todo comenzó como un jueves cualquiera. El sol aún no asomaba del todo y ya estábamos, como de costumbre, en medio del caos matutino. Dos niños pequeños, mochilas desparramadas por la sala, cereales volcados sobre la mesa, y yo corriendo de un lado al otro intentando que todo estuviera listo antes de las 7:30. En ese momento, lo último que esperaba era recibir una llamada que pondría todo mi mundo en pausa, y en duda. El teléfono sonó con fuerza, quebrando el ruido cotidiano de risas, discusiones infantiles y cucharas golpeando platos. Me sobresalté. A esa hora, nadie llamaba. Nunca. Miré el identificador. Un número desconocido. Por un segundo dudé si contestar o no, pero algo en mi pecho, una corazonada sorda, me hizo tomar el teléfono. ¿Hola? Respondí con cautela, aún con una mano sosteniendo el peine con el que intentaba domar el cabello de mi hija menor. Soy yo, dijo una voz al otro lado. Reconocí de inmediato a Emma, mi esposa. Me quedé en silencio un momento. ¿Emma? ¿Por qué me llamaba desde un número extraño? La noche anterior habíamos hablado brevemente. Me había dicho que todo estaba bien, que se iría a dormir temprano porque al día siguiente tenía una reunión importante. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. Pero algo en su tono me inquietó. Sonaba tensa. Forzada. Como si estuviera conteniéndose. ¿Qué pasa? Pregunté de inmediato, dejando todo lo que estaba haciendo. Emma trabaja en una empresa de diseño gráfico que colabora con imprentas locales, por lo que suele viajar una vez al mes. Yo, en cambio, manejo todo desde casa, los niños, mi pequeño negocio online, la rutina, las cenas, las tareas escolares. Siempre habíamos sido un buen equipo. Al menos eso creía yo. Me robaron la cartera anoche, me soltó de golpe. Fue en el hotel, cuando fui al lobby a buscar un periódico. Me distraje por un momento, y cuando volví, ya no estaba. Hubo un silencio extraño. Casi podía escuchar el eco de su respiración nerviosa a través del teléfono. Mi corazón se aceleró. Emma no es descuidada. Nunca lo ha sido. Es de esas personas que revisan 3 veces si cerraron la puerta, que guardan el celular en el bolsillo interior de la chaqueta y que llevan la cartera cruzada como si fuera una extremidad más. ¿Estás bien? Pregunté, todavía asimilando la información. Sí, estoy bien. Pero necesito que canceles nuestras tarjetas todas. Las personales y las de la empresa. Joy, mi jefa, ya está tramitando unas nuevas de American Express. Me las mandarán esta noche al hotel, así las tengo antes de partir mañana. También va a transferirme algo de dinero para cubrirme hasta entonces. Intenté mantenerme tranquila, pero no podía evitar que algo dentro de mí se moviera de forma incómoda. ¿Cómo había sido tan descuidada? Y lo más extraño, ¿por qué sonaba tan alterada si, en teoría, lo había resuelto todo tan rápido? ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Dónde la dejaste? Insistí, sintiendo que las palabras me salían solas. Emma suspiró. La dejé en el mostrador del lobby mientras agarraba una revista, no fue más de 1 minuto. Cuando volví, ya no estaba. Pregunté, pero la recepcionista no vio nada. Me dijo que estaba ocupada con otro cliente. Una punzada recorrió mi pecho. Algo no cuadraba. Emma jamás dejaría su cartera sin supervisión. Y menos con tarjetas, dinero, su licencia. ¿Qué más había en esa cartera? ¿Por qué había salido sola de la habitación a esas horas? Mi licencia también estaba ahí, agregó, como si leyera mis pensamientos. El hotel va a revisar los contenedores por si alguien la tiró. Pero si no aparece, tendré que moverme en taxi para la reunión de hoy. Asentí en silencio, aunque ella no podía verme. Y como si supiera que había cruzado un límite de confianza, intentó suavizarlo con una frase que en ese momento me pareció sincera. ¿Y los niños? Los extraño tanto. No sabes lo difícil que es estar aquí sin ustedes. Tragué saliva. Yo también la extrañaba.
Y odiaba esos viajes que nos alejaban cada vez más. Pero por primera vez, mientras colgaba el teléfono, una sombra se quedó flotando sobre mi pecho. Algo se había abierto con esa llamada. Una grieta invisible que en ese momento no supe nombrar, pero que pronto lo cambiaría todo. Y yo, sin saberlo aún, acababa de comenzar a caminar sobre una cuerda floja, ciega, descalza y con el corazón en la mano. Durante los días siguientes, intenté seguir con la rutina como si nada hubiera cambiado. Preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, responder correos del trabajo. Todo parecía igual en la superficie. Pero algo se había instalado dentro de mí. Una especie de susurro constante en la cabeza, una voz baja que repetía lo mismo una y otra vez: esto no tiene sentido. La noche en que Emma me llamó, no dormí bien. Me despertaba cada hora con una sensación de desasosiego que no sabía explicar. Había escuchado su voz quebrada, sentí su angustia, pero también percibí algo más. Algo artificial. Como si estuviera actuando. Y esa idea me carcomía el alma. El viernes, apenas los niños entraron al colegio, tomé una taza de café y me senté frente a mi computadora. No con intención de trabajar. Solo me quedé ahí, en silencio, mirando la pantalla. Tratando de convencerme de que estaba exagerando. Que Emma simplemente cometió un error. Que cualquiera puede distraerse por un momento. Pero cuanto más intentaba justificarla, más dudas aparecían. ¿Desde cuándo deja su cartera sin vigilancia? ¿Por qué bajó sola al lobby de noche? ¿Para buscar un periódico? ¿En serio? ¿No era más fácil pedir uno al servicio de habitaciones, como hace siempre? Algo dentro de mí no encajaba, como una pieza torcida en un rompecabezas que parecía perfecto, hasta ahora. Horas después me llamó de nuevo. Ya cancelaron las tarjetas, ¿cierto? Preguntó con apuro, como si algo la presionara. Sí, todo está resuelto, le dije. Me aseguré de bloquearlas antes de que hubiera cargos sospechosos. Menos mal, respondió con alivio fingido. No quiero imaginar lo que habría pasado si alguien hubiera usado nuestras cuentas. Su tono me pareció ensayado. Como si estuviera leyendo un guión interior para sonar preocupada en el punto justo. Sin exagerar. Sin mostrarse fría. Todo perfectamente calculado. Luego me explicó que su jefa Joy había sido muy comprensiva. Que ya le habían enviado nuevas tarjetas corporativas y que incluso le habían adelantado algo de dinero. También me mencionó que pensaba hacer su presentación al día siguiente, a pesar de todo. Por suerte el maquillaje estaba en la habitación, así que podré estar lista para la reunión. ¿Y qué más perdiste? Le pregunté con un nudo en el estómago. ¿Solo dinero y la licencia? Unos $1.200, pero ya los tenía en efectivo para los viáticos, dijo rápidamente, como si ya tuviera esa cifra ensayada. Lo demás no importa. Lo material se reemplaza. ¿$1.200 en efectivo? ¿Por qué llevaba tanto dinero en efectivo si siempre usaba tarjetas para todo? Esa no era Emma. Nunca lo había sido. Todo en esta situación comenzaba a tener un olor extraño. A mentira. A montaje. ¿Vas a denunciarlo? Pregunté con voz neutra, escondiendo mi ansiedad detrás de una calma forzada. No, no creo. ¿Para qué complicarlo?, respondió, titubeando por primera vez. El hotel está revisando cámaras y basureros. A veces hacer una denuncia solo entorpece las cosas. No dije nada. Me limité a asentir con un entiendo que no sentía. Porque no entendía. De hecho, entendía menos con cada palabra que decía. Emma, la mujer que siempre fue meticulosa, precavida, legalista hasta el hartazgo, ahora prefería no llamar a la policía por un robo en un hotel. Alegaba que era innecesario. Inútil. Mentía. Y aunque me dolía admitirlo, esa palabra ya no podía sacarla de mi mente. Mentira. Esa tarde, mientras ordenaba los papeles del archivo del seguro de la casa, encontré una carpeta con documentación antigua. Allí estaban varias copias de nuestras pólizas,
garantías de electrodomésticos y, sin quererlo, extractos bancarios de cuentas personales que no había visto antes. La carpeta tenía el nombre de ella. Al principio dudé en abrirla. Emma y yo siempre habíamos sido muy respetuosas de nuestros espacios. Pero algo en mí necesitaba respuestas. Sentía que estaba empezando a caminar por la cuerda floja de la verdad, y ya no podía detenerme. Lo que encontré me dejó helada. Había estados de cuenta mensuales de un fondo de inversión que Emma había mantenido en silencio desde que recibió la herencia de sus padres, tras el accidente. Yo sabía de esa cuenta, pero jamás pregunté detalles. Me parecía lógico que conservara parte de su herencia como algo íntimo. Nunca le reclamé nada. Pero al revisar los extractos vi un retiro inusual, $3.000 retirados exactamente 2 días después del supuesto robo en el hotel. Mi corazón dio un vuelco. ¿$3.000? ¿En efectivo? ¿Para qué? Me quedé mirando el papel como si las cifras fueran a responder por sí solas. Como si los números pudieran confesar lo que su boca callaba. De pronto, una idea me atravesó como un relámpago. ¿Y si ese dinero no fue para emergencias? ¿Y si lo usó para algo más o para alguien más? Una parte de mí gritaba que parara. Que no siguiera. Que tal vez estaba malinterpretando todo. Pero otra parte, la que ya no confiaba, la que presentía que algo oscuro se escondía bajo la superficie, esa parte tomó el control. Y decidí descubrir en qué había gastado ese dinero. Lo que no imaginaba era que esa decisión sería el principio del fin. Lo que ocurrió después no lo planeé con anticipación. Fue como si una fuerza invisible me arrastrara, guiada por ese retiro misterioso de $3.000. Una cantidad demasiado alta como para no dejar rastro, demasiado precisa como para no tener un propósito específico. No eran compras del supermercado ni viáticos de último minuto. Había una intención clara detrás, y necesitaba saber cuál. Así que esa misma noche, cuando los niños ya dormían y la casa quedó en silencio, tomé el extracto bancario en mis manos y lo observé con calma. Allí estaba, un cheque personal emitido desde el fondo de inversión, dirigido a una joyería local. El nombre no me sonaba, pero bastó una búsqueda rápida en Internet para descubrir que era una tienda de lujo, ubicada justo en el centro de la ciudad en la que Emma había dicho estar cuando ocurrió el supuesto robo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué hacía Emma comprando en una joyería días después de perder su cartera? ¿Y por qué no me había dicho nada? Mi primer impulso fue llamar. Y lo hice. Tomé el teléfono con manos temblorosas, como si supiera que estaba a punto de abrir una puerta que no tendría regreso. Joyería Somerset, buenos días, dijo una voz amable al otro lado. Tragué saliva. Hola, buenos días. Mire, estoy llamando respecto a una compra reciente. Tengo el número de transacción y la fecha. Mi pareja realizó una compra importante ahí, pero tuvimos un problema con el producto y queríamos consultar sobre la garantía. Mentí con naturalidad. No sé de dónde me salió esa historia, pero pareció bastar. Por supuesto, señorita, respondió la empleada. ¿Me puede indicar el nombre del comprador? Emma Lavoie, contesté sin dudar. Deme un momento mientras reviso, dijo, y escuché el sonido del teclado. Esos segundos fueron eternos. Sentía el corazón en la garganta. Cada parte de mi cuerpo estaba alerta, como si fuera a recibir una noticia que iba a cambiar mi vida para siempre. Sí, aquí está, dijo finalmente. La señora Lavoie realizó una compra hace unas semanas. Recuerdo el caso porque estaba muy angustiada. Nos explicó que sus anillos de boda y compromiso habían sido robados, y quería reemplazarlos lo más parecido posible a los originales. Me quedé en silencio. ¿Hola? Preguntó la mujer, notando mi quietud. Sí, disculpe, balbuceé. Dijo, ¿los anillos? Sí, claro. Nos pidió discreción. Usó una tarjeta de empresa como garantía, pero luego pagó con cheque. Fue muy importante para ella, quería que los nuevos anillos fueran idénticos a los anteriores. Sentí como si me hubieran lanzado un cubo de hielo al pecho.
¿Y hay algún problema con ellos?, insistió la vendedora. No lo sé, logré decir. Tengo que hablarlo con ella primero. Colgué. Sin decir adiós. Sin agradecer. Mis manos comenzaron a sudar. Miré a mi alrededor. La sala estaba en penumbras. Solo la luz azul de la computadora iluminaba el papel aún abierto sobre el escritorio. Y me sentí pequeña. Engañada. Invisible. Emma había mentido. Y no solo con la historia de la cartera robada. No. Era mucho más profundo que eso. Había fingido la pérdida de los anillos. Se los quitó. Voluntariamente. ¿Por qué? ¿Para qué? No tenía sentido que llevara sus anillos de boda en la cartera, y menos que no me lo dijera cuando supuestamente los perdió. Esos anillos eran importantes para ambas. Los habíamos elegido juntas. Yo trabajé durante meses para poder comprarlos. No eran ostentosos, pero eran nuestros. Eran el símbolo de nuestra historia. Y ahora ella los había reemplazado. En silencio. Como si ese capítulo hubiera terminado para ella. Como si nuestra historia pudiera borrarse de un plumazo con un juego nuevo de joyas y una sonrisa bien ensayada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche era densa, cerrada, como mi mente en ese instante. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué fingir el robo? ¿Qué ocultaba realmente? Y de pronto la idea más dolorosa se hizo lugar entre mis pensamientos. ¿Se había quitado los anillos para parecer soltera? Mi respiración se volvió superficial. Me apoyé en el marco de la ventana, sintiendo un dolor antiguo que no sabía que aún podía sentir. ¿Estaba saliendo con alguien? ¿Me estaba engañando? ¿Había alguien más? La imagen de Emma sonriendo con ese vestido que tanto le gustaba, mirándose al espejo antes de salir a esas cenas de negocios, ahora se volvía sospechosa. Su perfume, sus mensajes escuetos desde el hotel, su sonrisa apagada al volver. Todo cobraba un nuevo significado. Quise no creerlo. Pero algo me decía que esta historia apenas estaba comenzando. No podía quedarme con la duda. No esta vez. Y si tenía que descubrir la verdad, iba a hacerlo. Aunque me doliera. Aunque me rompiera. Porque nada es más insoportable que vivir con una mentira bajo el mismo techo. Después de colgar el teléfono con la joyería, me quedé un largo rato sentada en el borde del sofá, sin moverme, sin pensar con claridad. Sentía que acababa de abrir una caja que debía haber dejado cerrada. Pero ya era tarde. La verdad se había deslizado por debajo de mi puerta y había entrado a mi casa como un viento helado, colándose por cada rincón de mi alma. Emma no solo había mentido sobre el robo. No solo había omitido lo que realmente perdió. Había fingido algo aún más grave, que sus anillos, nuestros anillos, fueron robados cuando en realidad ella misma los reemplazó, en secreto. Y ese detalle tan aparentemente pequeño cambió todo para mí. ¿Quién se quita sus anillos de matrimonio voluntariamente? ¿Para qué? ¿Para parecer disponible? ¿Para no tener que dar explicaciones? ¿A quién no quería que supieran que estaba casada? Dormí mal esa noche, si es que dormí algo. Me acosté junto a los niños, que aún no sabían que su madre les estaba tejiendo una mentira tan fina y tan peligrosa que, de romperse, podría arrastrarnos a todos con ella. Los observé respirar mientras dormían. Sentí un nudo en la garganta, sabiendo que debía protegerlos, aunque eso implicara descubrir cosas que no quería saber. A la mañana siguiente, esperé a que dejaran el informe del colegio en la mochila de mi hijo para tener una excusa y buscar entre los papeles. Necesitaba distraerme. Pero en lugar de encontrar tranquilidad, me topé con otro recuerdo incómodo. Una copia del seguro del hogar que teníamos guardada en una carpeta en la oficina de Emma, donde solía tener todos nuestros documentos importantes. Tal vez fue el destino, o tal vez mis manos se movieron guiadas por una intuición que no podía ignorar. Lo cierto es que al abrir el archivador, descubrí algo más. Una carpeta etiquetada con su nombre, distinta a todas las demás.
Me sorprendió verla allí porque no solía guardar sus asuntos personales en casa, y menos en un espacio compartido. Al abrirla, encontré copias de estados financieros de una cuenta personal. Una cuenta de inversión que Emma había mantenido aparte desde que recibió la herencia tras la muerte repentina de sus padres, años atrás. Siempre supe de su existencia, pero nunca indagué demasiado. Le pertenecía. Y yo, ingenuamente, creía que la confianza también consistía en no cruzar ciertas líneas. Pero en ese momento, ya no era la misma persona que creía en todo ciegamente. Ya no era la esposa tranquila que respetaba sin preguntar. Ahora era una mujer traicionada por el instinto. Una mujer que necesitaba saber con quién dormía, en quién confiaba, y qué clase de verdad se escondía detrás de los ojos de su esposa. Me senté frente al escritorio y comencé a leer cada hoja con detenimiento. No me importaban las cifras. No me importaban los intereses acumulados ni las inversiones bien hechas. Solo buscaba patrones, movimientos inusuales, retiros inexplicables. Y ahí estaban, unos días después del robo, apareció el retiro de $3.000. Directamente desde su fondo. A nombre de una joyería. Todo encajaba. Pero no era solo eso. Había varios movimientos similares en los últimos meses. Cifras pequeñas, medianas, otras incluso mayores. ¿Compras personales? ¿Gastos del trabajo? ¿O regalos? Me negaba a pensar lo peor, pero los indicios eran cada vez más claros. Todo se estaba cayendo como un castillo de cartas mal armado. Y entonces pensé en lo más básico, el hotel. Si el robo realmente había ocurrido, si de verdad alguien había tomado su cartera, entonces debía haber un informe oficial. Un parte. Una declaración, aunque fuera mínima. No podía seguir tragando su versión sin contrastarla con algo más objetivo. Así que busqué el número del hotel en su última ciudad de destino y llamé. La recepcionista que me atendió fue amable. Me presenté como una familiar cercana de Emma y le expliqué que necesitábamos una copia del informe del supuesto robo para presentarlo ante la aseguradora. Mintiendo una vez más, como ya me estaba acostumbrando a hacer. Sí, tenemos constancia del incidente, me confirmó. La señora Lavoie dejó un reporte por escrito el mismo día. ¿Desea que se lo enviemos por correo electrónico o por fax? Por fax, por favor, respondí, dándole el número de la antigua máquina que aún teníamos en casa, que por algún milagro seguía funcionando. 10 minutos después, la máquina comenzó a hacer su sonido chirriante característico. Tomé la hoja con manos temblorosas. Estaba firmada por Emma. Y lo que leí, me dejó sin aliento. En su declaración, Emma no decía que había bajado al lobby por un periódico. No. Decía que había estado bailando en el salón del hotel, que había dejado su cartera en el sofá de un bus y que, al volver, ya no estaba. También dejaba constancia de que no deseaba involucrar a la policía. ¿Bailando? ¿Con quién? ¿En qué momento había pasado de una noche de trabajo a una noche de baile? ¿Por qué me mintió con una historia distinta? La respuesta era evidente. Porque no quería que supiera dónde estaba. Ni con quién. Y en ese instante, todo mi cuerpo se tensó. Mi pecho se apretó con fuerza. Me senté lentamente en el sofá con el informe aún entre mis dedos, y comprendí algo que no podía ignorar más. Emma tenía otra vida lejos de mí. Quizás no la había construido completamente. Tal vez ni siquiera era estable. Pero la estaba explorando. Caminando. Disfrutando. Y para poder hacerlo, había decidido borrarme de ciertas escenas. Dejarme afuera. O peor aún, convertir nuestra historia en un telón de fondo que podía quitar y poner cuando le convenía. Me sentí devastada. Humillada. Invisible. Y sobre todo furiosa. Había confiado en ella con cada parte de mi vida. Con mis hijos. Con mis secretos. Con mi amor. ¿Y qué había hecho ella con esa confianza? La había envuelto en papel brillante y luego la había arrojado a una habitación de hotel cualquiera, mientras bailaba con un desconocido.
La imagen me torturaba. Pero ya no era momento de llorar. Era momento de actuar. Y lo que haría a continuación marcaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Aquel informe en mis manos, con la letra firme de Emma y la mentira impresa con tinta negra, fue el punto de quiebre. Hasta ese momento podía convencerme, con esfuerzo, de que había exagerado, de que estaba imaginando cosas, de que tal vez había alguna razón lógica para el retiro de dinero, la compra en la joyería, la historia confusa del robo. Pero ese papel lo desmanteló todo. Era un documento frío, oficial, y completamente incompatible con lo que ella me había dicho. Había estado bailando. En un salón. Había dejado su bolso en un sofá mientras se entregaba, quién sabe, a la música, a la compañía, al olvido. O tal vez al deseo. ¿Y con quién? ¿Con quién bailaba Emma cuando me dijo que estaba cansada, que no tenía ganas de hablar mucho, que al día siguiente tendría una jornada difícil? ¿Quién estaba con ella mientras yo bañaba a nuestros hijos, les leía un cuento, y apagaba la luz con un beso en la frente? El abismo entre nosotras se ensanchaba a pasos agigantados. Lo sentía en la piel. En el cuerpo. En la forma en que mi estómago se retorcía sin aviso cada vez que pensaba en ella. Y al mismo tiempo, no quería rendirme a la evidencia sin más. Quería entender. Saber. Confirmar. No porque pensara perdonarla. Eso ya era otro tema. Sino porque necesitaba recuperar mi poder, mi dignidad, mi lugar en la historia. No quería ser una víctima pasiva de la mentira. Quería ser quien descubriera la verdad y decidiera qué hacer con ella. Y para eso necesitaba más. Pensé en sus viajes. En las veces que salía con su maleta ejecutiva, su laptop, su ropa perfectamente planchada. Siempre decía lo mismo, que era agotador, que prefería estar en casa, que extrañaba a los niños, que no dormía bien en hoteles. Yo le creía. Le preparaba sándwiches para el camino, le dejaba notitas en la maleta. Le decía que la amaba. Y ahora, con cada nuevo dato, todo se deformaba. Cada frase pasada sonaba distinta bajo esta nueva luz. Todo parecía encubierto, viciado, manchado. ¿Había sido siempre así? ¿O era algo reciente? ¿Qué más había hecho en esos viajes? ¿Con cuántas personas había estado? ¿Me había expuesto a algo sin saberlo? La paranoia es una enfermedad sutil. No se instala de golpe. Entra de puntillas, se acomoda despacio, y cuando te das cuenta, ya no puedes pensar con claridad. Todo lo que ves, todo lo que recuerdas, parece tener un doble fondo. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió esa tarde. Estaba sola en casa, los niños aún en el colegio, el sol comenzando a declinar tras las cortinas. Me serví un té que no probé. Me quedé mirando el vapor que subía de la taza, mientras mi cabeza daba vueltas. Y entonces recordé algo. Emma tenía una costumbre. Siempre llevaba una gran cartera ejecutiva a sus viajes. Allí metía todo, la laptop, documentos, folletos y, según decía, sus cosas personales. Jamás me permitió revisar ese bolso. No porque tuviera algo que ocultar, decía ella, sino porque se desordenaba fácilmente y era su espacio de trabajo. Jamás le di importancia. Hasta ahora. Lo pensé una y otra vez. Si llevaba esa cartera con ella, ¿qué más guardaba allí? ¿Podría haber alguna pista? Tal vez, algo que revelara el tipo de vida que llevaba lejos de casa. Entonces, como si el universo me diera una señal, sonó mi celular. Era Emma. Hola, amor. Solo llamaba para decirte que mañana me voy a Denton. Otro de esos viajes eternos, dijo con un tono cansado pero amable. ¿Tan pronto? Pregunté, tratando de sonar indiferente. Sí, la reunión fue adelantada. Me iré por la mañana. Probablemente pasé la noche anterior en casa, así que no voy a la oficina a recoger nada. Traeré todo conmigo esta noche. Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Y el maletín lo traes también? Sí, claro. Lo tengo en el coche, respondió sin dudar.
¿Por qué? No por nada. Pensé en ayudarte a prepararte. Quiero que estés relajada antes de irte. Guardó silencio unos segundos como sorprendida por mi tono. Pero enseguida retomó su discurso. Gracias, amor. Me hace bien saber que estás ahí. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Estás ahí? No. Ya no lo estaba. Al menos no del modo en que ella pensaba. Esa noche, cuando regresó a casa, noté que algo en ella brillaba distinto. Tal vez era la seguridad que da la costumbre de mentir y no ser descubierta. Tal vez era otra cosa. La recibí con una sonrisa. La ayudé con la cena. Los niños, como siempre, se lanzaron a sus brazos. Y mientras ella hablaba del viaje, de la reunión, de sus compañeros de trabajo, yo solo pensaba en una cosa: su maletín estaba en el auto. Y yo iba a revisarlo. No por venganza. No por rencor. Sino porque necesitaba la verdad. Porque merecía saber con quién compartía mi vida. Esperé a que los niños se durmieran. A que ella subiera a ducharse. Me acerqué a la puerta del garaje, tomé las llaves del llavero y salí. El aire era frío. El maletín estaba en el asiento trasero, como siempre. Lo tomé con cuidado y regresé a la casa. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina, encendí la lámpara pequeña, y con una calma forzada, abrí los cierres uno a uno. Lo primero que vi fueron carpetas, documentos, una agenda, su laptop, todo normal. Pero seguí buscando. Me tomé mi tiempo. No quería apresurarme. No quería dañar nada. Solo quería respuestas. Y fue ahí, en un compartimento lateral, donde lo encontré. Un paquete de preservativos. Abierto. Faltaban varios. Me quedé inmóvil. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el leve murmullo del agua corriendo en la ducha, en el piso de arriba. No lloré. No me moví. Solo cerré los ojos y sentí el golpe seco de la realidad, como una piedra cayendo sobre el fondo de un pozo. Ya no había duda. Emma no era solo una esposa ausente. Era una mujer con otra vida, con otros cuerpos, con otros nombres en la boca. Había construido una versión paralela de sí misma, lejos de nuestras hijas, de nuestro hogar, de mí. Y en ese instante, lo supe con una certeza absoluta. El matrimonio había terminado. Solo me quedaba decidir cuándo, cómo, y con qué dignidad iba a cerrarlo. Esa noche me acosté a su lado como lo había hecho tantas veces. Me miró con ternura, me preguntó cómo había estado mi día, me acarició la mejilla como si todo estuviera en calma, como si fuésemos las mismas de siempre. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había roto, y lo que no se rompe, se endurece. Contesté con frases cortas, cuidadas. No quería que sospechara. Quería que creyera que yo seguía siendo esa mujer confiada, leal, que nunca dudaría de ella. Porque necesitaba tiempo. Porque aún no había terminado de atar todos los cabos. Porque si iba a enfrentarla, lo haría desde la verdad completa, y no desde la suposición. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé a los niños para la escuela como siempre, con besos en la frente y mochilas sobre los hombros. Pero esta vez, hubo algo distinto. Me detuve un momento en la puerta, mientras los veía caminar hacia el autobús escolar. Sentí una punzada de tristeza. Una anticipación amarga. Como si supiera que la familia que habíamos construido ya tenía grietas imposibles de disimular. Volví a casa en silencio. Me senté en la cocina con una taza de café que no terminé. Y mientras observaba cómo el vapor se disipaba, repasé en mi mente cada escena, cada detalle, el paquete de preservativos, los anillos reemplazados, el informe falso del hotel, los retiros sospechosos, el vestido negro, la risa contenida en sus llamadas. Y algo me dijo que no podía esperar más. Tenía que confirmar la magnitud del engaño. Necesitaba saber si estaba frente a un error pasajero, o a una doble vida deliberada. Llamé a una amiga que había pasado por algo similar años atrás. Fue la primera persona que supo lo que ocurría. Me escuchó en silencio.
Cuando terminé, solo dijo una cosa: contrata a alguien. No te castigues con suposiciones. Necesitas pruebas. O nunca vas a poder cerrar esto. Y lo hice. Busqué en internet una agencia de investigación privada. Nada lujoso, pero sí serio. Con presencia en varias ciudades. Cuando llamé y les expliqué mi situación, no me juzgaron. Solo tomaron nota. Les di todos los datos de Emma, su aspecto, la empresa para la que trabajaba, la ciudad a la que viajaría, el nombre del hotel, los horarios estimados. Les envié fotos. Incluso les conté del anillo perdido y del informe del hotel. Les pedí una cosa: que siguieran sus movimientos con discreción. Que me dieran la verdad completa. No me importaban los detalles morbosos. Solo necesitaba confirmar lo que mi cuerpo ya sabía. La llamada duró poco. Me dijeron que me enviarían el informe el lunes por la mañana. Que harían todo lo posible por documentar cada paso. Y colgué. Con el corazón latiendo fuerte. Con una mezcla de vergüenza, miedo y alivio. No podía creer que hubiera llegado a ese punto. Yo, la mujer que creía en las palabras, que apostaba por el amor, ahora necesitaba fotografías para confirmar lo que antes solo bastaba con una mirada. Esa noche, Emma llegó a casa temprano. Se la notaba animada. Tal vez demasiado. Hablaba con entusiasmo de su viaje, de lo que tenía que presentar, de cómo no veía la hora de que todo terminara para volver a casa con nosotras. Me costaba mirarla sin que se me encogiera el alma. Porque en su sonrisa ya no veía ternura, veía una máscara. Durante la cena, mantuve la calma. Reí cuando fue necesario. Hablé de cosas triviales. Ella no sospechaba nada. Estaba completamente segura de que su teatro seguía funcionando. Me pidió incluso que la ayudara a sacar la maleta del auto y le pasara los últimos documentos para el viaje. Accedí. Sonreí. Fingí. ¿Ya tenés todo listo?, pregunté, intentando sonar casual. Sí. Solo me falta meter unas cosas en la valija, pero lo más importante ya está en el maletín. Y si podés, pasa a poner nafta al coche mañana, no me va a dar el tiempo antes del vuelo. La miré. Asentí. Y le respondí con lo que para ella fue una simple frase, pero para mí fue una decisión. Claro, amor. Yo me encargo. Esa noche, mientras ella preparaba su ropa en la habitación, yo salí al garaje con las llaves en la mano. Fui por el auto. Encendí el motor, lo llevé hasta la estación donde trabajaba un amigo de la familia. Le dije que tenía que revisar la presión de los neumáticos, pero que en realidad necesitaba quedarme un rato allí sola con el maletín. Él, sin hacer preguntas, me prestó su oficina trasera. Cerré la puerta. Me senté frente al escritorio. Y abrí el maletín de Emma por segunda vez. No sé qué esperaba encontrar. Parte de mí anhelaba no hallar nada nuevo. Como si eso significara que todo había sido una pesadilla, una exageración mía, una mala interpretación. Pero no fue así. Además del paquete de preservativos ya descubierto, encontré una bolsita pequeña con un frasco de perfume que no reconocí. No era el suyo. Nunca lo había usado en casa. Y una tarjeta de habitación de un hotel, distinta a la que me había dicho. Volví a cerrar todo con cuidado. Salí. Le agradecí a mi amigo con un abrazo mudo. Y volví a casa. Emma ya estaba dormida. O al menos eso fingía. Me metí a la cama con ella. La observé unos segundos. Tenía el rostro sereno, casi infantil. La piel suave. Respiraba profundamente. Y por un momento, por un brevísimo instante, la recordé como era al principio. Cuando no había secretos. Cuando un beso lo resolvía todo. Pero ese instante se fue tan rápido como llegó. Me giré. Cerré los ojos. Y esperé que amaneciera. Lo que ocurriría después ya no dependía de mí. La verdad estaba en camino. Y yo estaba lista para enfrentarla.
Esa mañana desperté antes que el sol. Abrí los ojos en la oscuridad, sabiendo que sería una de las últimas veces que la vería marcharse de casa como si nada, con sus labios en mi mejilla, con ese aroma a perfume caro que ahora me sabía a mentira. Emma se movía en la habitación con su ritual habitual, ducha breve, secador de pelo, la blusa bien doblada sobre la cama, sus zapatos alineados con exactitud casi obsesiva. Cada uno de sus gestos estaba memorizado en mi cuerpo. Yo los había visto repetirse durante años. Pero esa vez me sentí como una extraña en nuestra propia historia. Permanecí en la cama, fingiendo estar adormilada. No tenía fuerzas para enfrentarla con una sonrisa ni palabras dulces. Lo que había encontrado la noche anterior, la tarjeta de otro hotel, el perfume desconocido, los preservativos, seguía girando en mi cabeza como un disco rayado. No sabía si quería gritar o llorar, pero sabía que no podía hacer ninguna de las dos cosas. No todavía. Emma se acercó y se inclinó para darme el beso de despedida, como cada vez que partía. Sus labios rozaron mi mejilla con suavidad. ¿Seguís con dolor de estómago, amor? Me susurró. Asentí con la cabeza sin girarme. Sí, pero voy a estar bien. Ella no preguntó más. Y eso me dolió más que cualquier respuesta. ¿Cómo era posible que no notara lo distinta que estaba? ¿Que no percibiera el hielo que se me había instalado en la voz? ¿O acaso, si lo notaba y no le importaba? La escuché salir del cuarto, arrastrar la maleta por el pasillo, darle los buenos días a los chicos y salir hacia el coche. El portazo del garaje resonó en mi pecho como una explosión amortiguada. Fue el sonido de la despedida, pero no una cualquiera. Fue la despedida de la vida que tenía, de la confianza que le tenía, de la imagen que creía que éramos. Me levanté en silencio. Los niños estaban en la mesa desayunando cereales, felices porque era viernes. Les sonreí, les preparé las viandas, y fingí una paz que no tenía. Pero por dentro, estaba contando los minutos. Porque sabía que en ese momento, al otro lado de la ciudad, alguien ya estaba siguiendo a Emma. Los investigadores que había contratado me habían prometido que esa misma noche recibiría los primeros informes. Me pidieron paciencia. Me dijeron que no podrían garantizar fotos, pero que harían todo lo posible por registrar cualquier comportamiento sospechoso. Les había dado cada dato con meticulosidad: hotel, horarios, matrícula del coche, nombre completo, características físicas, incluso el perfume que usaba. Me sentí enferma al dar esa información, como si estuviera vendiendo la intimidad de la mujer con la que había compartido más de una década de vida. Pero ya no me pertenecía. No su lealtad. No su cuerpo. No su verdad. Ese día pasó lento, como si el tiempo se burlara de mí. Después de dejar a los chicos en la escuela, regresé a casa y me obligué a concentrarme en el trabajo. Tenía pedidos que entregar, correos que responder, cuentas que revisar. Pero nada tenía sentido. Cada vez que escuchaba una notificación en el celular, mi estómago se apretaba. ¿Serían ellos? ¿Me estarían escribiendo con algo que cambiaría mi vida para siempre? No era la espera lo que dolía. Era el saber que, tal vez, ya no había nada que salvar. Que lo único que me quedaba era mirar la realidad de frente y aceptar que no era la protagonista de una historia de amor, sino el personaje secundario en una historia de traición. Esa noche, después de bañar a los chicos, leerles un cuento y apagarles la luz, me senté en la sala con una copa de vino que no pude terminar. Miré las fotos de nuestra boda. Las de los viajes. Las de los cumpleaños. Me pregunté cuántas de esas sonrisas habían sido verdaderas. Cuántas de esas miradas habían estado limpias de secretos. Y entonces, de forma casi irónica, mi celular vibró. Era un número desconocido, pero lo reconocí de inmediato. ¿Sí? Contesté, con el corazón en la garganta. Buenas noches, señora Lavoie. Llamo del despacho de investigación privada. Nuestro equipo tiene información preliminar. Mañana por la mañana recibirá un informe completo con imágenes adjuntas. Puedo adelantarle que hubo movimientos relevantes esta tarde y esta noche. ¿Movimientos relevantes?
Pregunté, con la voz ahogada. Sí. No puedo darle detalles por teléfono, pero sí puedo decirle que hay fotografías. Y que lo documentado será suficiente para que usted tome decisiones claras. Mi garganta se cerró. Gracias, logré decir. Nos comunicaremos mañana sin falta. Colgué. Y me quedé allí en el sillón con la copa en la mano, mirando la nada, con el corazón en ruinas y el alma en vilo. No sabía qué iba a ver. Pero sabía que sería lo que necesitaba. La verdad estaba llegando. Y con ella la mujer que yo era, estaba a punto de morir para siempre. La mañana del lunes amaneció gris, pesada, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. Me desperté antes que el despertador con la garganta seca y los ojos abiertos, fijos en el techo. No había soñado. Ni siquiera había dormido. El insomnio se había convertido en mi compañero de cama desde aquella noche en que encontré los preservativos escondidos en su maletín. Bajé a la cocina, preparé el desayuno para los chicos, los vestí con ternura, los abracé con fuerza sin que ellos supieran por qué. No les dije nada. Solo los observé mientras comían entre risas, ajenos al remolino emocional que se desataba dentro de mí. Quise quedarme con esa imagen. Con esa inocencia. Con esa paz que todavía no se había roto para ellos. Los despedí en la puerta como cada lunes. Pero esta vez, mientras los veía subir al autobús, sentí que me despedía de una parte de mi vida también. Porque lo que estaba por recibir, cambiaría todo. Me encerré en casa. Cerré con llave. Apagué el teléfono fijo. Tomé el celular, abrí mi correo electrónico y ahí estaba, un mensaje de la agencia de investigadores con el asunto, informe Denton, cliente Lavoie. Mi corazón se paralizó. Por un segundo, mis dedos temblaron y no pude abrir el archivo. Me serví una taza de café que quedó olvidada sobre la mesa. Regresé a la computadora. Respiré hondo. Y abrí el informe. La primera imagen me impactó como un puñetazo seco en el pecho. Era Emma. Entrando al hotel, con su maletín negro y su abrigo de paño. Llevaba el cabello recogido, su maquillaje impecable. Y una sonrisa sutil, como quien se siente cómoda en su entorno. El informe especificaba la hora exacta, 5:17 de la tarde. Su identificación colgaba del cuello. La credencial de la empresa confirmaba sin lugar a dudas que era ella. El equipo de investigación había reservado una habitación justo frente a la suya. Habían preparado todo con precisión quirúrgica. Seguí leyendo. A las 6:31 de la tarde, Emma salió de la habitación. Iba vestida con un pequeño vestido negro que conocía bien. Uno que nunca usaba conmigo. No porque no le gustara, sino porque, según decía, era demasiado. Tacones altos. Cabello suelto. Labios rojos. Y lo peor, sin sus anillos. La siguiente imagen fue peor. La mostraba bajando en el ascensor y saliendo al lobby. Sonreía. Saludaba a alguien fuera de cuadro. Luego, en una secuencia que sentí como una serie de puñaladas, llegaron las siguientes fotos. Emma, sentada en un restaurante dentro del hotel, en un bus privado con un hombre. Un desconocido. No era alguien del trabajo. No llevaba identificación. No parecía un colega. Él la miraba como quien mira algo que desea. Ella reía. Lo tocaba con la mano sobre la mesa. Y luego, la imagen que jamás podré borrar de mi mente. Ambos besándose. No un beso casto ni una caricia accidental. No. Un beso profundo, con los cuerpos pegados, las manos entrelazadas, la pasión evidente. Mi estómago se revolvió. Sentí náuseas. Tuve que cerrar la pantalla por un momento, levantarme y caminar por la casa. Abrí la ventana. Respiré. Me sostuve contra la pared. ¿Era esto real? Sí. Lo era. Más real que cualquier promesa que me hubiera hecho. Más real que las veces que me dijo que yo era su hogar, su paz, su vida. Volví al informe.
La secuencia continuaba. A las 8:51 de la tarde, ambos salieron del restaurante. Volvieron juntos al ascensor. Entraron a la habitación de Emma. Y ahí, la cámara captó el último instante, la puerta cerrándose detrás de ellos. La hora era clara, 9:07 de la noche. Según el informe, el hombre abandonó la habitación a las 11:13 de la noche, solo, con el saco en la mano y un gesto satisfecho en el rostro. Habían registrado la matrícula del coche en el que se fue. Lo buscaron. Estaba casado. Tenía 2 hijos. Emma no solo me traicionaba. Compartía cama con hombres que también llevaban doble vida. El informe finalizaba con una observación. El sujeto fue visto saliendo de la habitación con discreción. Se sospecha que esta conducta puede haber ocurrido en más de una ocasión. El jueves por la noche, se repite el patrón con un segundo individuo. Se adjuntan fotografías adicionales. Lo que seguía fue como ver mi corazón quebrarse imagen por imagen. Un segundo hombre. Otro encuentro. Otro beso. Otra habitación. Otra mentira. Cuando terminé de leer, no lloré. No grité. No arrojé nada al suelo. Sentí algo más terrible aún, un silencio absoluto. La verdad me había aplastado como una losa. Ya no quedaban espacios para la duda, para el perdón, para el beneficio de la incertidumbre. Era real. Era concreto. Era ella. Y lo había hecho más de una vez. Cerré la computadora. Apoyé la frente contra la mesa. Y respiré. Lento. Profundo. Firme. No iba a suplicarle una explicación. No iba a rogarle amor. Ya no. Lo único que me quedaba por hacer, era actuar con la misma frialdad con la que ella me había ignorado. Esa misma tarde, llamé al abogado. Estoy lista, le dije. Procedamos con el divorcio. Cuando colgué con el abogado esa tarde, sentí un vacío enorme y a la vez una extraña paz. Como si hubiese terminado una larga conversación conmigo misma. Como si, después de tanto silencio, por fin me hubiese escuchado. Ya no estaba dudando. Ya no estaba esperando que todo fuera un malentendido. Lo supe con certeza, el amor que había tenido por Emma se había transformado en otra cosa. No en odio. No aún. Pero sí en un dolor tan profundo, que solo podía aliviarse con distancia. Con cierre. El abogado fue directo. Me explicó lo que yo ya intuía, que por las leyes del Estado el divorcio podía presentarse como sin culpa, es decir, sin necesidad de demostrar infidelidad. Pero si yo deseaba, podía documentarlo. Y eso cambiaría las condiciones del acuerdo, especialmente en lo relacionado a la custodia de los niños. Le conté que era yo quien se encargaba del cuidado diario, que ella viajaba constantemente, y que no podía imaginarme a mis hijos pasando la mitad del tiempo en hoteles o solos con una madre ausente. El abogado tomó nota de todo con profesionalismo. No me interrumpió. Cuando terminé de hablar, me miró con esa expresión mezcla de respeto y compasión que solo alguien que ha visto demasiadas rupturas puede sostener. Vamos a protegerte, me dijo. A ti y a tus hijos. Salí de su oficina con los papeles en la mano. El aire afuera era frío. Caminé unas cuadras sin rumbo fijo. Sentía los dedos entumecidos, pero el pecho caliente. No de amor. No de nostalgia. Sino de determinación. Volví a casa al atardecer. Los chicos estaban viendo una película. Se rieron al verme llegar, me abrazaron, me contaron lo que habían hecho en la escuela. Y en medio de esa escena cotidiana, sentí una punzada de culpa. No por lo que estaba a punto de hacer, sino por no haberlo hecho antes. Por haber permitido que Emma siguiera entrando y saliendo de nuestras vidas con su bolso lleno de secretos y su sonrisa ensayada. Ella regresó el viernes por la tarde. Como si nada. Con su maleta, su perfume habitual, su cara fresca. Me abrazó con efusividad, saludó a los chicos, se descalzó en la entrada.
El mismo guión de siempre. ¿Todo bien en casa? Me preguntó mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Todo bien, respondí sin mirarla directamente. Te traje un vino de la bodega que visitamos el miércoles. Te va a encantar, dijo, orgullosa, como si un regalo pudiese curar una herida que aún ni sabía que conocía. Asentí. Me ofreció encargarse de la ropa sucia del viaje, pero se lo impedí con un gesto amable. Me miró, sorprendida. Prefiero hacerlo yo, le dije. Seguro estás cansada. Me miró con curiosidad, como si algo en mi tono le hiciera ruido. Pero enseguida desvió la mirada y sonrió. Esa noche dormimos en la misma cama. Ella intentó abrazarme. Se pegó a mi espalda y susurró que me había extrañado. Su voz sonaba tan suave, tan falsa. Yo me quedé quieta, rígida. Ella lo notó, pero no dijo nada. Se giró y se durmió. Yo no. Pasé la noche entera despierta, mirando el techo, sintiendo como mi cuerpo se alejaba cada vez más del suyo. Su presencia en la cama me resultaba ajena, incluso hostil. Como si alguien hubiera usurpado el lugar de la mujer que alguna vez amé. A la mañana siguiente, con los niños ya vestidos para la escuela y las mochilas listas, la observé preparar café en la cocina. La misma cocina donde una semana antes había abierto su maletín y descubierto lo indescriptible. Se movía con seguridad, tarareando una canción. Me pregunté si realmente creía que todo estaba igual. Si pensaba que el silencio era olvido. Si se sentía invencible por haber vuelto a casa sin ser descubierta. Pero lo sería. No por mí. Por la verdad. Y la verdad llegaría ese mismo lunes. El abogado me había preguntado cómo quería que se le entregaran los papeles del divorcio. Podía ser por correo certificado. Podía ser con una cita en su despacho. O podía ser en el trabajo. Pública. Visible. Sin posibilidad de negación ni de evitarlo. Elegí la tercera opción. Quizás alguien diga que fue cruel. Yo lo llamo justicia. No por venganza. Sino porque después de destruir una familia con mentiras, lo mínimo que merecía era enfrentar las consecuencias en el único lugar donde aún intentaba parecer intachable. Le di la dirección del trabajo de Emma al abogado. Le pedí que no le dijera nada hasta que la citación estuviera impresa, lista, oficial. Quería que fuera legal, impecable, inapelable. Y así fue. El lunes por la mañana, cuando Emma salió de casa como siempre, con su maleta colgada al hombro y su beso en los labios de los chicos, yo la observé desde la ventana. Ella no lo sabía aún, pero ya no pertenecía a esta casa. Ya no era mi esposa. Ya no era madre en mi hogar. Había cruzado un límite del que no se vuelve. Cerré la puerta detrás de ella. Fui a la cocina. Me serví un café. Y esperé la llamada del abogado, que no tardó en llegar. Acaba de ser entregada, me dijo con tono firme. ¿Cómo lo tomó? Pregunté, sin saber si quería la respuesta. No dijo una palabra. Se quedó completamente en silencio. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No pidió explicaciones. Solo asintió. Colgué. Me senté frente a la ventana. Y lloré. Pero no por ella. Lloré por mí. Por lo que fui. Por lo que perdí. Por todo lo que creí real y no era más que una ilusión delicadamente sostenida por palabras vacías. Lloré hasta que no quedó más. Y luego, me sequé el rostro. Me abracé a mí misma. Y comencé, al fin, a recuperar mi vida. El día siguiente fue más silencioso de lo que imaginé. Emma no regresó a casa aquella noche. No llamó. No envió un mensaje. Nada. Como si el peso del sobre que recibió en su oficina fuera suficiente para aplastarla por completo. O tal vez simplemente no tuvo el valor de volver. Yo, en cambio, dormí por primera vez en semanas. No un sueño profundo. No uno reparador. Pero dormí. Desperté sola. No porque estuviera sola en casa,
los chicos seguían allí durmiendo en sus camas, soñando con cosas inocentes, sino porque, por primera vez, me sentí separada de la persona que solía compartir la almohada conmigo. No era solo la ausencia física. Era la desconexión emocional. El corte invisible que había ocurrido entre nosotras desde que su verdad se desplomó ante mis ojos. Me levanté sin prisa, preparé el desayuno en silencio. Los niños preguntaron dónde estaba mamá. Les mentí con una calma que no sabía que tenía. Se quedó a dormir cerca de su trabajo, tenía mucho que hacer. Aceptaron la respuesta sin más, como suelen hacer los niños cuando confían en que los adultos tienen todo bajo control. Pero esa confianza era otra carga que ahora debía llevar. Yo no solo era la mujer traicionada. También era la madre que debía protegerlos del derrumbe. Después de dejarlos en la escuela, volví a casa. Y me quedé parada en el pasillo, con las luces apagadas. Miré hacia la habitación, la que habíamos compartido durante 11 años. Las sábanas aún tenían su aroma. Su libro seguía en la mesa de noche, abierto por la mitad. Su bata colgaba detrás de la puerta. Todo parecía igual. Todo estaba roto. Me senté en el borde de la cama. Dejé que mis manos acariciaran la tela arrugada, la almohada donde ella dormía. Me pregunté cuántas veces había estado aquí, fingiendo amor, fingiendo normalidad, mientras en otras ciudades se entregaba a otros cuerpos como si nuestra historia no significara nada. Y entonces algo en mí cambió. Ya no quería entender. Ya no quería buscar razones ni construir excusas. Esa fase había terminado. Ya no era la mujer herida que se arrastra buscando explicaciones. Era otra. Una más fuerte. Una más consciente. Fui hasta el armario. Abrí las puertas de par en par. Me quedé mirando su ropa. Esa blusa que le regalé en su cumpleaños. Ese vestido que le encantaba usar en cenas de trabajo. La chaqueta que compramos juntas en aquel viaje. Tantos recuerdos guardados en perchas. Y sin pensarlo demasiado busqué una maleta vacía. La coloqué sobre la cama y empecé a guardar su ropa. Una por una. Sin furia. Sin lágrimas. Solo con la firmeza de quien está cerrando un capítulo que ya no tiene sentido reescribir. No iba a echarla por la fuerza. No quería una escena dramática. Pero necesitaba marcar los límites. Y el primero era ese, su espacio ya no le pertenecía. No podía seguir viviendo bajo mi techo, fingiendo que todo estaba bien, entrando y saliendo como si no hubiese arrastrado mi corazón por el suelo. Luego de vaciar el armario, me dirigí al baño. Tomé sus cosas del neceser. Su cepillo, sus cremas, su perfume. Todo fue a parar a una pequeña bolsa que dejé junto a la maleta. Cerré ambos con cuidado. Los dejé en el pasillo, fuera de nuestra habitación. Y entonces me senté a escribirle una nota. No un discurso. No una súplica. Solo una línea clara, simple, definitiva. Tus cosas están en el pasillo. No vuelvas a entrar a nuestra habitación. Hablaremos solo después de que firmes los papeles. Si quieres ver a los niños, podemos acordarlo. Pero esta casa ya no es tu refugio. Ya no soy tu esposa. La dejé sobre la almohada. Me senté en el living. Respiré. Y me quedé allí, en silencio, esperando que el sonido de la llave en la puerta me dijera que había vuelto. No fue hasta las 7 de la noche que escuché el clic metálico. La puerta se abrió. No entró con decisión, como siempre. Lo hizo despacio. Casi arrastrando los pies. Como si supiera que ya no era bienvenida. Me asomé desde la cocina. Nuestros ojos se cruzaron por primera vez desde el informe. No dije nada. Ella tampoco. Su mirada recorrió el pasillo. Vio la maleta. La bolsa. Entendió. Luego giró la cabeza hacia la habitación. Vio que la puerta estaba entrecerrada y que la nota sobresalía en la almohada. La tomó. La leyó. No intentó replicar. Volvió a mirarme.
Y ahí, por fin, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podemos hablar?, dijo con voz rota. Solo cuando firmes los papeles, respondí sin moverme. Pero, intentó acercarse. No. No en esta casa. No hoy. No así. Se quedó de pie. Quieta. Frágil. Tal vez por primera vez sin el control de la situación. Y fue entonces cuando comprendí algo que nunca había querido aceptar. Ella jamás pensó que la dejaría. Pensó que, como siempre, yo perdonaría. Que mi amor bastaría. Que mi miedo a romper lo que construimos sería mayor que mi dignidad. Pero se equivocó. Ella recogió la maleta. La bolsa. Salió sin decir nada más. Cerró la puerta. Y yo me quedé de pie en el mismo lugar. No lloré. No temblé. Solo sentí una fuerza nueva en mi pecho. No era rabia. No era alivio. Era poder. El poder de quien ha tocado fondo, y ha decidido no quedarse allí. Porque por mucho que duela, hay un momento en que ya no se trata de salvar la relación, sino de salvarte a ti misma. Pasaron 3 días desde que Emma cruzó la puerta por última vez. 3 días sin mensajes, sin llamadas, sin preguntas. 3 días en los que el silencio se volvió mi único espejo, y en los que, lejos de quebrarme, encontré algo que no sabía que estaba dentro de mí: calma. No era la calma de quien olvida, ni la que se esconde detrás de la negación. Era una calma distinta, nueva, que nacía del conocimiento pleno de la verdad. Una calma que surge solo cuando se ha perdido todo, y aún así se decide seguir de pie. El lunes por la mañana, después de dejar a los niños en la escuela, recibí una llamada. Era ella. No contesté. Minutos después llegó un mensaje. ¿Puedo pasar por la casa? Solo quiero recoger unas cosas. Y hablar, si me lo permitís. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Sentí un tirón en el pecho, un eco del pasado que todavía vibraba. Pero esa vibración ya no tenía fuerza para moverme. Ya no más. Le respondí. Podés venir entre 9 y 12 del mediodía. No estaré. Los chicos tampoco. De hablar, lo haremos en la oficina de mi abogado. Después de que firmes. Ella solo contestó con una palabra. Entendido. Me fui de casa antes de las 9. No porque temiera verla, sino porque no quería que la casa, ese refugio que yo misma había reconstruido con tanto esfuerzo, se convirtiera de nuevo en un escenario de explicaciones, súplicas o lágrimas manipuladoras. No quería testigos. No quería escuchar su versión. No quería sus "lo siento". A las 2 de la tarde, cuando regresé con los chicos, su auto ya no estaba. Sus cosas tampoco. La maleta, la bolsa de baño, algunas prendas que aún quedaban en el lavadero. Todo se había ido con ella. Menos el eco. Menos su olor, impregnado en la almohada de la habitación que ahora me pertenecía por completo. Esa noche, después de acostar a los niños, recibí otra llamada. Contesté. Era su voz. No quiero perderte, dijo con un tono que ya no me conmovía. Guardé silencio. No fui capaz de frenarme. No sé qué me pasó. Sentía que algo me faltaba y no supe cómo llenar ese vacío sin hacer daño, y terminé haciéndolo todo mal. No respondí. Fui a ver a una psicóloga, continuó. Me diagnosticó algo. Me dijo que hay conductas que se repiten, que son impulsivas, que hay maneras de manejarlas. No es una excusa, lo sé, pero quiero que sepas que estoy buscando ayuda. Entonces me di cuenta de que si había algo que quería decirle. No por ella, sino por mí. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Pregunté con firmeza. ¿Por qué me mentiste tantas veces? ¿Por qué no te fuiste antes de destruir todo? Ella respiró hondo. Porque creí que podía controlarlo. Porque pensé que vos siempre ibas a estar ahí. Porque me acostumbré a tu perdón, a tu amor incondicional. No me imaginé un día en el que no me eligieras. Me quedé helada.
Allí estaba. En esa frase. Toda la verdad. Emma no me había traicionado solo con su cuerpo. Me había traicionado con su certeza de que nunca la dejaría. Con su fe ciega en que mi amor era más fuerte que mi dignidad. Con su idea equivocada de que ser amada significaba ser impune. Pero se equivocó. Estoy eligiéndome a mí, le dije con una voz tan suave que me sorprendió. Y eso, Emma, es algo que no había hecho en mucho tiempo. Se hizo el silencio al otro lado. Lo entiendo, susurró. Pero sigo queriéndote. Yo también te quise, respondí. Pero a veces incluso el amor tiene que morir, para que una mujer pueda salvarse a sí misma. Colgué. Y no me sentí culpable. Ni triste. Ni vacía. Me sentí libre. Los días siguientes fueron extraños. Mezcla de alivio y duelo. Por momentos me invadía la nostalgia. No por Emma, sino por la mujer que yo había sido junto a ella. La que creía. La que esperaba. La que confiaba sin cuestionar. Esa mujer se había ido. Y en su lugar había otra. Una que había aprendido a sostenerse. A vivir sin esperar disculpas. A mirar hacia adelante. Una que, aunque herida, ya no se arrastraba. Una que estaba empezando a vivir de verdad. La firma del divorcio se concretó a las pocas semanas. En la oficina del abogado, Emma lloró mientras estampaba su nombre en cada hoja. Yo no. Ya había llorado todo lo que tenía para dar. Cuando salió, no me giré para verla. La última página se cerró sin necesidad de palabras. Y la historia que vino después, esa fue solo mía. Creí que lo peor había pasado con la firma. Que ese acto frío, protocolar, impersonal, pondría el punto final a la historia más dolorosa de mi vida. Pero no fue así. El final legal no siempre coincide con el final emocional. Las firmas cerraron el contrato, sí, pero no el eco que Emma había dejado en cada rincón de mi existencia. Durante los primeros días después del divorcio, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Me despertaba en silencio. Ya no tenía que fingir normalidad frente a ella. Ya no debía compartir el mismo aire con alguien que me había mentido en la cara durante años. Pero eso no significaba que el dolor se hubiera ido. Porque el dolor no desaparece cuando el otro se va. El dolor permanece. Se acomoda en los lugares vacíos. Te sigue al supermercado. Se esconde entre las toallas que solían oler a su perfume. Y sobre todo, aparece cuando crees que por fin lograste olvidarla. Fue un sábado por la tarde cuando supe que Emma no había cambiado. Que su llanto en la oficina del abogado, su pedido de perdón, su aparente arrepentimiento, no eran más que parte de la misma obra que había protagonizado durante meses, un acto más de control disfrazado de dolor. Me lo contó un viejo amigo. Uno que no sabía lo que había ocurrido, pero que solía frecuentar un club nocturno como parte de su trabajo. Me llamó para hablar de cualquier cosa, y en medio de la conversación, soltó la bomba sin saber que la estaba lanzando. ¿Sabes a quién vi el otro día en el club? A Emma. Estaba con un tipo distinto al de la última vez. Muy animada. Provocativa. La verdad me sorprendió. No dije nada durante unos segundos. ¿Estás segura que era ella? Pregunté, ya con el estómago vuelto un puño. Claramente. Te juro que me impactó. Pensé que seguían juntas. Le agradecí por decírmelo. Colgué. Y me senté en el sofá, en silencio. Ya no sentí ese golpe en el pecho como antes. Esta vez, fue distinto. Como si una parte de mí ya hubiese esperado esa confirmación. Como si el cuerpo se hubiera ido inmunizando al veneno lento de sus decisiones. Pero aún así dolía. No porque me importara lo que hiciera con su cuerpo. No porque creyera que aún la amaba. Dolía porque me había mentido también durante el divorcio. Porque había intentado volver a casa, con la cara lavada y la voz temblorosa, mientras seguía revolcándose en la oscuridad. Y entonces llegó otra noticia. Una amiga de Emma,
Alguien con quien solía tomar café en épocas mejores me llamó una tarde. Su tono era urgente. Dolido. No sé si te corresponde saberlo, pero creo que sí. Emma está mal. Muy mal. Tiene problemas de salud. Y no quiere pedir ayuda, pero te necesita. Me quedé helada. ¿Qué tipo de problemas? ¿Se contagió algo? Algo serio. Y sigue con ese estilo de vida. Sale, bebe, conoce hombres, no se cuida. Y ahora está enferma. No quiere decírtelo, pero creo que mereces saberlo. Estuvo llorando, sola, destruida, y preguntó por vos. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No sentí alegría ni venganza. Solo un cansancio profundo, como si toda mi sangre pesara el doble. Colgué después de agradecerle. Me quedé sola en el comedor, rodeada de juguetes, de dibujos infantiles, de rastros de mi nueva vida, y me hice una pregunta: ¿qué se hace con una noticia así? Nada. Eso fue lo que decidí. No era mi deber salvarla. No era mi rol cuidar de alguien que se encargó de destruir nuestra familia, y que después de todo el daño, siguió haciendo más. Lo supe con certeza: el amor no es sinónimo de sacrificio eterno. Hay un punto donde amar también es soltar. Y yo, ya la había soltado. Empecé a reconstruirme lentamente. Dando pasos pequeños. Volviendo a reír en serio. Volviendo a confiar en mis decisiones. Volviendo a ser yo. No la esposa. No la traicionada. No la que fue engañada en silencio. Sino la mujer que sobrevivió. Tiempo después conocí a alguien. Una mujer sencilla. Nada espectacular a los ojos del mundo. Pero con una luz limpia en la mirada. Separada también. Marcada por una traición distinta, pero igual de dolorosa. Al principio dudé. No quería repetir errores. Pero no todos los amores son iguales. Y este no me pedía que me olvidara de mí para amar a alguien más. Nos fuimos conociendo de a poco. Sin prisas. Sin máscaras. Mis hijos la adoraron desde el primer día. Y yo, sentí algo que hacía años no sentía: paz. No fue una historia de fuegos artificiales. Fue una historia de silencio cómodo, de confianza construida desde el suelo, de respeto mutuo. A veces me descubría observándola mientras cocinaba o doblaba ropa, y pensaba: esto es el amor. Esto es lo que nunca tuve. Y así, de a poco, mi vida fue recomponiéndose. No perfecta. No sin cicatrices. Pero auténtica. Emma siguió su camino. Su nombre dejó de doler con el tiempo. Pasó a ser una historia más que contar. Una advertencia. Un capítulo cerrado. Y yo, por fin, pude escribir nuevas páginas sin temblar. Porque entendí que, aunque el amor se derrumbe, una mujer que se ama a sí misma, nunca queda en ruinas. El tiempo no borra. Esa es una mentira que nos contamos para seguir adelante. El tiempo transforma. Acomoda. Silencia. Pero no borra. No borró el dolor de descubrir que la persona en quien más confiaba me había mentido una y otra vez. No borró las noches de insomnio. Los ojos de mis hijos preguntando sin palabras por qué mamá ya no estaba en casa. Tampoco borró la imagen de Emma cerrando la puerta detrás de sí, con su maleta y su arrogancia destruida. Todo eso seguía ahí. Pero ya no me detenía. Las heridas se convirtieron en cicatrices. Algunas suaves, apenas visibles. Otras profundas, como las que arden cuando cambia el clima. Pero todas contaban mi historia. Y por primera vez en mi vida, no me avergonzaba de ellas. Hubo momentos en que pensé que nunca saldría del pozo. Que el engaño me había quitado algo más que una relación, me había quitado la capacidad de confiar. La inocencia. La fe. Pero poco a poco, empecé a ver las cosas desde otro lugar. El problema no había sido amar demasiado. Ni haberme entregado. Ni haber apostado por una vida compartida. El problema fue quedarme cuando ya no quedaba nada.
Fue seguir amando cuando la otra persona ya se había ido emocionalmente. Fue querer sostener sola una estructura que necesitaba dos almas completas, no una que mentía y otra que aguantaba. Esa realización no llegó de golpe. Llegó en los pequeños detalles. Como la primera vez que me miré al espejo y me sentí bonita, sin necesidad de que alguien más me lo dijera. O cuando pude quedarme una tarde en silencio, en mi casa vacía, sin sentir ansiedad. O cuando abracé a mis hijos y en lugar de sentir culpa por la familia rota, sentí orgullo por la familia viva, presente, real, que estaba criando desde la verdad. Y sí, también llegó el momento de cruzármela de nuevo. Fue en una feria del barrio. Yo estaba con mis hijos caminando entre puestos de pan artesanal y juegos de madera, cuando la vi a lo lejos. Emma estaba sola. Más delgada. Más apagada. Vestía ropa formal, como si no encajara del todo con el ambiente cálido y desordenado de la feria. Al principio pensé en esquivarla. Pero algo en mí, esa nueva versión de mí, decidió no moverse. Nuestros ojos se encontraron. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí dolor. Sentí distancia. No la física, sino la emocional. Era como si ya no tuviera poder sobre mí. Como si todos esos años juntos se hubieran desvanecido en una sola mirada. Se acercó con cautela. «Hola», dijo, bajando la voz como si esperara un castigo. «Hola», respondí. Hubo un silencio incómodo. Mis hijos corrieron hacia un puesto de globos. Ella los observó con ternura. «Están grandes», susurró. «Están felices». «Sí. Lo están». Volvió a mirarme. Quiso decir algo más, pero no la dejé. Levanté la mano levemente, no con agresividad, sino con un gesto claro. «Ya no». «No hace falta, Emma», le dije con la voz serena. «De verdad. No más disculpas. No más explicaciones. Ya está». Ella bajó la mirada. Asintió. Y se alejó. Yo respiré hondo. Sentí un alivio inmenso, como si ese encuentro hubiera sido la última hebra de un lazo que aún quedaba atada. Y con ese último hilo roto, sentí algo nuevo, ligereza. Esa noche, después de acostar a los chicos, abrí un cuaderno nuevo. No uno de trabajo. Uno personal. Lo titulé en la primera hoja, «Cosas que aprendí después de que me rompieron el corazón». Y empecé a escribir. Que amar no es garantía de ser amada. Que la fidelidad no es una promesa, sino una elección diaria. Que la dignidad no se negocia. Que el dolor no se evita, se atraviesa. Que puedo volver a confiar, empezando por mí. Que ser madre no es sacrificarme por completo, sino mostrarles a mis hijos cómo se vive con verdad. Que el perdón no siempre es una reconciliación. A veces, es simplemente soltar el peso y seguir caminando. Seguí escribiendo hasta que me quedé dormida con el cuaderno en el regazo. Por primera vez en años me sentí entera. No por alguien. No por lo que me prometían. Sino por lo que finalmente había encontrado dentro de mí. Mi voz. Mi paz. Mi historia sin ataduras. A veces me preguntan cómo lo hice. Cómo salí del pozo. Cómo no me quebré del todo. Cómo no me volví cínica, fría, desconfiada. La verdad es que sí me rompí. Me rompí en 1000 pedazos. Me destruí por dentro en más de una madrugada. Tuve noches en que me levantaba de la cama sin saber qué estaba buscando, pero sabiendo que no podía quedarme acostada con tanto vacío en el pecho. Lloré en la ducha, en el coche, frente al horno mientras cocinaba arroz para los chicos. Lloré en silencio para no despertar a nadie. Lloré en voz baja para que ni yo misma me escuchara. Pero también tuve momentos, esos pequeños instantes invisibles para el resto del mundo, en los que me di cuenta de que estaba reconstruyéndome. Sin anunciarlo. Sin planificarlo. Una tarde, volviendo del mercado, me vi en el reflejo de un escaparate. Era yo, sola, con una bolsa de frutas en la mano, el pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje, y me vi hermosa.
No porque estuviera arreglada, sino porque, por primera vez, mi cara no estaba dibujada por la necesidad de agradar. Era la cara de una mujer viva, sobreviviente, honesta. Empecé a prestarle atención a esas cosas, a los pequeños milagros de lo cotidiano. Como reírme fuerte sin sentir que debía disculparme. Como escuchar música mientras fregaba los platos y cantar con libertad. Como sentarme al final del día, cuando la casa ya estaba en calma, con una taza de té en la mano y el silencio a mi alrededor, y no sentir soledad sino plenitud. Recuperé hábitos que había perdido: leer por las noches, escribir pensamientos en servilletas, salir a caminar sin destino, bailar en la cocina con mis hijos. No por parecer una madre ejemplar, sino porque el cuerpo me lo pedía. Porque algo en mí volvía a moverse con alegría. Hubo momentos incómodos, claro. Como cuando una vecina me preguntó en voz baja: ¿Es cierto que se separaron? Asentí, sin vergüenza. ¿Y por qué? La miré. Y con una sonrisa tranquila respondí: porque yo merezco algo mejor. La respuesta no buscaba herir. Era simple verdad. Hubo quienes se alejaron. Personas que preferían no saber, no involucrarse, no elegir un lado. Y lo entendí. No todos están hechos para acompañarte en el duelo de tu identidad. Pero también aparecieron nuevas personas. Mujeres valientes que se me acercaron para contarme que ellas también habían pasado por lo mismo. Que ellas también se habían quedado calladas demasiado tiempo. Que ellas también creyeron que amar era aguantar. Nos encontramos en el dolor, pero nos abrazamos en la fuerza. Esas conversaciones cambiaron mi vida. Una de ellas me dijo algo que jamás olvidaré. El verdadero final no es cuando te deja. Es cuando dejas de necesitar que vuelva. Y esa frase se quedó conmigo. Como un mantra. Como un recordatorio constante de que el amor no debe doler así. Que la fidelidad no es algo que se ruega. Que no hay que mendigar ternura. Que la paz no debe negociarse para conservar una relación. Y fue ahí, en ese estado de conciencia renovada, que comprendí lo más importante de todo. Nunca más iba a ponerme en último lugar. Nunca más iba a justificar lo injustificable. Nunca más iba a callarme para no incomodar. Nunca más iba a regalar mi energía a quien no la valorara. Nunca más iba a dejar de escucharme. Empecé a decidir desde un lugar nuevo. Ya no desde el miedo a perder, sino desde el deseo de vivir con verdad. Empecé a tomar decisiones que no siempre eran cómodas, pero sí honestas. A veces eran pequeñas, decir que no a una invitación. Otras, más grandes, cambiar de trabajo. Redefinir mis vínculos. Aprender a decir no me gusta eso sin culpa. A veces incluso frente al espejo: hoy no quiero ser fuerte. Hoy solo quiero estar conmigo. Y aprendí también a perdonarme. Porque sí, me perdoné. Por no haber visto las señales. Por haber querido salvar algo que ya estaba muerto. Por haber creído que mi amor era suficiente para dos. Me perdoné con compasión. Con ternura. Como si abrazara a la mujer que fui y le dijera: lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Y eso está bien. Esa es la libertad más profunda que experimenté en toda mi vida. Hoy, cuando alguien me pregunta si volvería a confiar, no dudo. Sí, volvería. Pero no con los ojos cerrados. No desde la necesidad. No desde la falta. Volvería a confiar porque ya no soy la misma. Soy una mujer que se eligió a sí misma. Que enterró un amor, sí. Pero también resucitó su alma. Y que entendió que el final no era la caída. Era el verdadero comienzo. Hay finales que no elegimos. Nos llegan como tormentas inesperadas, como incendios en mitad de la noche. Arrasan con todo. Y uno cree que nunca más va a poder levantarse. Yo también lo creí. Pero no sabía que a veces, el final no es una tragedia. Es una liberación disfrazada de dolor. Hoy puedo decirlo con calma: me renací.
No de golpe, no con fuegos artificiales. Me renací de a poco desde los restos. Desde las ruinas. Desde los silencios en los que me senté a llorar, a preguntarme por qué. Desde los momentos en que me dolió respirar, y aún así seguí haciéndolo. Desde las veces que abrí los ojos con miedo a estar sola, y terminé descubriendo que mi propia compañía era todo lo que necesitaba. Hoy no busco justicia. No quiero venganza. Emma ya no ocupa espacio en mi mente. No porque la haya olvidado, sino porque ya no vive en mis decisiones, ni en mis miedos ni en mis inseguridades. Su traición fue suya. Su daño su carga. Yo elegí no cargar más con lo que no me corresponde. Durante mucho tiempo creí que era frágil. Que necesitaba a alguien para sentirme completa. Pero aprendí que la verdadera fortaleza no es ser indestructible. Es reconstruirse cada vez. Es volver a confiar. Volver a amar. Volver a empezar. Aunque te tiemblen las piernas. Aunque te duela el pecho. Y lo hice. No para demostrarle nada a nadie. No para aparentar que superé algo. Lo hice porque merecía vivir una vida que no me obligara a callar mi intuición. Que no me hiciera dudar de mí. Que no me pidiera convertirme en una sombra para sostener una imagen de amor perfecta. Merezco una vida honesta. Merezco una cama donde pueda dormir sin miedo a lo que pasa cuando no estoy. Merezco que me miren y me elijan, no solo por costumbre, sino por convicción. Y mis hijos también lo merecen. Merecen crecer viendo a una madre firme, no una mujer rota que sonríe para no incomodar. Merecen entender que los vínculos no se sostienen desde el sacrificio, sino desde el respeto. Que el amor empieza en uno mismo. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco del todo. No me reconozco en aquella mujer que aguantó tanto, que creyó tantas veces, que se dejó engañar con promesas envueltas en perfume caro. Pero no la juzgo. Esa mujer fue necesaria para que yo pudiera convertirme en esta. No me arrepiento de haber amado. Me arrepentiría más de no haberlo hecho. Pero hoy, sé amar distinto. Sé amar sin perderme. Sé amar sin entregarlo todo a cambio de nada. Y sí, hoy estoy en paz. No porque todo haya salido bien. Sino porque, por fin, elegí lo que me hace bien. Mi casa está llena de risas. De desayunos con tostadas quemadas, de dibujos colgados en la nevera, de canciones a medio cantar. Hay mañanas en que me miro al espejo y todavía me cuesta reconocer a la mujer que me mira de vuelta. Pero me gusta lo que veo. No por perfecta. Sino por real. Por valiente. Por libre. Y sí, también hay amor. Un amor nuevo. Calmo. Que no necesita demostrarse todo el tiempo. Que no se esconde. Que no miente. Que me abraza sin pedir permiso y me escucha incluso cuando no digo nada. No sé qué será del futuro. No tengo certezas. Pero tengo algo mejor, tengo claridad. Sé quién soy. Sé lo que merezco. Y sé que ya no voy a conformarme con menos. Porque me reconstruí con mis propias manos, con cada verdad que dolió, con cada silencio que atravesé. Y si un día volviera a caer, porque todos caemos, sé que volvería a levantarme. No por lo que tengo. No por con quién estoy. Sino porque, ahora lo sé. Soy suficiente. Siempre lo fui. Solo que tuve que romperme para poder verlo.